parte, además, de una iniciativa, la que llamamos Safer Internet Day. Esta iniciativa tiene como parte el índice de civismo digital, pero tiene una serie de actividades de reconocimiento de la seguridad en línea, y también les voy a alcanzar el enlace de esa página como para que puedan tener oportunidad de revisarla, de analizarla, de comentarla. Tiene inclusive ejercicios prácticos bastante interesantes y de alguna forma adoptar esto del civismo digital, que es básicamente una necesidad en el día de hoy de cara al nivel de vida digital que estamos llevando hoy en día, ¿no? Entonces, el civismo digital, conjuntamente con la alfabetización digital, es uno de los dos elementos principales de la ciudadanía digital. Al convertirnos en buenos ciudadanos digitales, las personas desarrollamos un sentido de propiedad y responsabilidad que nos ayudará a tomar decisiones éticas en el mundo en línea y hacerlo y construir, como les decía antes, un Internet más seguro y fiable. Esta información fue obtenida a través de entrevistas a adolescentes de 13 a 17 años en un rango y adultos de 18 a 74 años en el otro rango a nivel mundial. En lo que se refiere a la metodología del estudio, nos basamos en encuestas, hacemos las preguntas a través de cuestionarios web, con unos 500 encuestados en cada geografía de las que estamos mostrando, en dos categorías, como les decía, de acuerdo a los rangos de edades de las personas, a fin de determinar la exposición y los riesgos en línea. En este 2021, que es la última edición de la encuesta, se llevó a cabo en 22 países, que son los que tenemos en el mapa, entre el 23 de abril y el 8 de mayo del 2021. Básicamente, ¿cómo se plantea esta investigación? La investigación planteó preguntas sobre las experiencias e interacciones en línea de 21 riesgos diferentes en 4 grandes categorías. Riesgos de comportamientos, cómo ser tratado de forma mezquina o ser objeto de acoso en línea. Riesgos intrusivos, como contactos no deseados o bromas, estafas o fraudes. Hace un momento veíamos algunos de los videos que tratan esta situación. Riesgos sexuales, como la recepción de mensajes sexuales no deseados o la solicitación sexual. Y riesgos para la reputación, como el caso del doxing o el daño a la reputación personal. Este año se han añadido nuevas preguntas, como se indica en esta diapositiva. En ella se preguntaba a los encuestados sobre su percepción del civismo en línea. ¿Cuáles eran, en su opinión, las fuentes de incivilidad, la frecuencia con la que utilizaban diferentes tipos de servicios en línea y cómo creían que las reuniones y las clases en línea habían influido en el civismo? Y es por eso que este contexto de COVID y de alguna manera de encierro hace aún más interesante la revisión de los resultados de esta encuesta, ¿no? Hay 3 principales riesgos en Latinoamérica y una incidencia distinta entre adultos y adolescentes. Por un lado, como les decíamos, está el tema de los contactos no deseados. En este caso, los adultos con una incidencia mayor que la de los adolescentes. Engaños, estafas o fraudes. Seguimos con la misma tendencia, o el sexting no deseado, que son básicamente de los riesgos que mencionábamos antes, los que han tenido mayor incidencia en nuestro entorno. Adicionalmente, países de Latinoamérica versus países que están fuera del mundo, y acá cuando hablamos de países de Latinoamérica estamos hablando de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú, comparado con países como Australia, Canadá, Francia, Alemania, Hungría, India, Irlanda, Italia, Países Bajos, Filipinas, Polonia, Rusia, Singapur, Suecia, Reino Unido y Estados Unidos. Acá podemos ver el índice de civilidad digital y es importante mencionar que mientras más bajo indica un mayor nivel de civismo, ¿no? Entonces el ideal es tener los niveles más bajos de civismo o del porcentaje para lograr un mayor nivel de civismo, perdón.
Entonces, acá hablamos del índice de civismo digital en general. Latinoamérica está en un 70%, mientras que el resto de países del mundo es 63%, están un poco mejor. El riesgo ocurrido en las últimas semanas o meses, Latinoamérica en ese caso está un poco mejor con un 30% versus el 33% del resto de países. El tema de consecuencias de este tipo de situaciones, en el caso de Latinoamérica nuevamente estamos en una situación un poco más grave que la del resto de países. El hecho de que estas situaciones puedan haber generado un dolor emocional, físico o psicológico, Latinoamérica está un poco mejor que en el resto de países, y la preocupación porque el riesgo se vuelva a presentar, en este caso el resto del mundo está un poco mejor que la situación de Latinoamérica, ¿no? El índice mundial, para poder ver un promedio, básicamente entre este 70% de Latinoamérica y ese 63% del resto del mundo, es de 65%. En este informe identificamos que la civilidad en línea mejoró el año pasado y el puntaje ha sido el mejor desde el año 2016 a nivel global. Esto es bien interesante y bien positivo. Aparentemente todas las últimas circunstancias nos han ido enseñando a vivir mejor en línea, a ser mejores ciudadanos en línea, lo cual evidentemente es súper positivo, ¿no? El índice de civismo digital global ha mejorado en 2 puntos, de 67 a 65. Como les decía antes, el índice más bajo es una mejor situación. Y en el 2021 el índice se acerca a su mejor puntuación histórica. Mientras que la mejora del año pasado fue impulsada en gran medida por los adolescentes, en el 2021 ha sido impulsada por los encuestados masculinos, lo que se muestra en la diapositiva en que la mayor parte del cambio proviene de adolescentes varones. En general, la puntuación de civismo de los adolescentes varones encuestados se redujo en 8 puntos, de 63% al 2020 a 58% en el 2021, lo cual es muy positivo. Esta es la mejor puntuación de todos los tiempos para adolescentes. Significa en general que se informan de que tienen interacciones en línea más positivas y más cívicas. Respecto de la segunda tendencia, la investigación muestra que las percepciones sobre el civismo en línea durante la pandemia fueron menos positivas en términos generales. En esta investigación del 2020 introdujimos, como decíamos, nuevas preguntas para el impacto de la pandemia en el civismo digital, lo que nos permitió hacer una comparación interanual, mientras todos seguíamos sorteando el difícil momento. En el 2020, solo el 22% de los encuestados de todo el mundo dijo que el civismo había empeorado. En el 2021, esto aumentó al 30%. Una de las explicaciones basadas en los datos es que los encuestados están sintiendo fatiga, le dicen fatiga covídica o fatiga digital, y es el largo tiempo estando expuestos en gran manera a la tecnología y a la vida en línea, ¿no? Eso se manifiesta en algunas de las razones que la gente ha citado para sus respuestas, como ver que la gente descarga sus frustraciones en línea y ver que la gente es menos tolerante entre unos y otros, lo cual es negativo respecto del índice de civilidad digital, ¿no? Las mujeres tienen un nivel más alto de riesgos. Acá vemos que mujeres tienen mayor riesgo al 48% respecto al 35%, teniendo efectivamente un riesgo total del 54%. Las reuniones en clase y en línea impulsaron el civismo en línea. Esto es bastante interesante y bastante positivo, ¿no? Los encuestados dijeron en un amplio margen que las reuniones y las clases en línea les animaban a actuar de forma más civilizada en sus otras interacciones en línea. Entonces, de alguna manera, la vida escolar o la vida educativa ha estado informando e influyendo al resto de la vida digital. Del mismo modo, los encuestados también señalaron que las reuniones en línea son clases más civilizadas en comparación con los entornos presenciales, lo cual es interesante, ¿no? Porque los estudiantes en general yo creo que han estado extrañando muchísimo su vida escolar presencial. Sin perjuicio de ello, aparentemente ha habido una mayor contención, quizás orden en las interacciones digitales, ¿no?
Acá también se incluye una comparación con las redes sociales y el nivel de incivilidad que la gente encontró en estas redes, ¿no? Fuera del trabajo o fuera del entorno social, o escolar, perdón. Tanto los adolescentes como los adultos parecen ser más propensos a encontrar incivilidad en las redes sociales que en otros contextos, ¿no? Y ahí se habla mucho de la toxicidad de la relación o la interacción en las redes sociales. ¿Cómo se puede mejorar este civismo en línea? Lo cual es muy importante, ¿no? Y esto básicamente se refiere a los aspectos en los que la gente ve potencial de cambio y pone de manifiesto la importancia de la educación en la seguridad en línea. La encuesta también incluía algunas preguntas sobre las actitudes hacia el civismo en línea, incluidas las opiniones sobre lo que podrían hacerse para mejorarlo. El 93% de los encuestados considera que la educación es la clave para hacer más seguro el mundo en línea. La importancia de la educación se percibe en todos los grupos que se ven aquí, independientemente de la edad, la generación o el género. Esto pone de manifiesto la importancia de capacitar a los usuarios para que conozcan los riesgos en línea y se protejan en ello. Y de ello también la importancia de actividades como la que está haciendo al día de hoy la Autoridad de Protección de Datos Personales. Los encuestados también están de acuerdo en que las empresas de redes sociales deben moderar los discursos perjudiciales en línea. Y el 80% de los encuestados está de acuerdo en que esto supondría una diferencia para la seguridad en línea. Esto es un mensaje interesante para las plataformas. Y acá un punto que va aterrizando específicamente en nuestra conversación, ¿no? Y es cómo podemos cuidar nuestra información en línea. Esto es específico más allá de los demás elementos vinculados al tema del civismo digital. El primer punto es mantener actualizados nuestros dispositivos. Más de una vez nos ha sucedido en que de repente en nuestro teléfono o en nuestra computadora sale una advertencia de que hay un nuevo parche, hay una nueva actualización, hay una nueva versión. Y eso puede de repente interrumpir nuestras actividades o nuestras clases. Es importantísimo hacer mucho caso a estas actualizaciones porque muchas veces, y en la mayoría de los casos, estas traen elementos de seguridad que van fortaleciendo, robusteciendo nuestros sistemas operativos. Es importante tener en cuenta acá que los delincuentes digitales, quienes están buscando robar nuestra información personal para beneficiarse ilegalmente de ella, están desarrollando constantemente técnicas justamente para poder afectar y atacar los dispositivos. En esa línea es importante seguir las recomendaciones de los proveedores de estas soluciones que están también constantemente desarrollando soluciones y defensas ante estos ataques. El segundo punto es pensar antes de publicar. Es muy, muy importante tener en cuenta qué cosa es lo que estoy publicando, qué mensajes puedo estar dando y cuánto estoy sobreinformando a las redes o a los usuarios del Internet, ¿no? Recientemente se han dado, por ejemplo, estos casos de estafas con entradas de conciertos. Una de las recomendaciones y los puntos que se ha mencionado como un factor de exposición es que la gente publica sus entradas sin darse cuenta que estas publicaciones tienen un código QR que hace válida su utilización, ¿no? Entonces, ese, por ejemplo, es un elemento a cuidar. Otro es el hecho de las vacaciones, ¿no? Me fui a tal o tal lugar, me voy a ir y voy a estar fuera una semana. Exponer signos de dónde está ubicado uno, qué cosa hace, a qué se dedica, cuando no tiene claro hacia dónde puede llegar esta información, es muy, muy peligroso. Luego evitar navegar por redes no seguras, y eso puede sonar medio evidente, pero uno no se da cuenta cuando de repente llegan ofertas muy atractivas, enlaces escondidos, correos que en realidad son falsos y nos pueden llevar a cliquear determinados enlaces a redes que lo que están buscando finalmente es robar nuestra información personal, ¿no? Luego, no compartir información confidencial por canales no autorizados. Esto va muy alineado al tema de nuestras claves, ¿no? Debemos tener primero claves robustas para la protección de nuestros equipos, nuestro celular, nuestra computadora, pero luego no debemos compartir este tipo de claves y menos en redes que pueden ser vulnerables, sea esto un correo electrónico, un WhatsApp, y etcétera, ¿no? Entonces, finalmente acá hay que pensar
que una red es tan sólida y fuerte y segura como el más débil de sus eslabones. Entonces, más allá del equipo que podamos tener o de las precauciones que podamos tener, si tenemos efectivamente un nivel de exposición en alguna de estas situaciones, de nada sirve tener la mejor tecnología del mundo, ¿no? Y luego pedir consejo a personas de confianza. Y eso también lo veíamos en el video que nos pasaban hace un momento en la introducción, ¿no? O sea, un niño, un joven con cierta inseguridad respecto de algunos elementos que le están pidiendo una persona extraña en redes, lo primero que tiene que hacer es pausar, no responder, no contactar y buscar ayuda de personas de confianza. Esto pueden ser sus padres, puede ser un profesor cercano de confianza en el colegio. El desafío de la civilidad digital. Acá nos gustaría destacar una parte de la contribución que se está haciendo a la creación de un Internet más segura y mejor para todos. Y esto es animar a las personas que nos escuchan el día de hoy a aceptar el reto del civismo digital. Básicamente, este es un ejercicio que tratamos de hacerlo muy didáctico, que está además en la página web que les vamos a alcanzar, que tiene 4 principios de vida digital, ¿no? Y lo llamamos el vivir la regla de oro, respetar las diferencias entre las personas, hacer una pausa antes de responder. Hace un momento hablábamos tanto de las interacciones tóxicas como de los pedidos de información que pueden ser inapropiados. El apuro y la urgencia son malos consejeros en estas situaciones. Y finalmente, también defenderse a uno mismo y a los demás, ¿no? Desgraciadamente se ven muchas veces situaciones de bullying y de acoso que en un entorno digital pueden ser aún mucho más complejas y angustiantes que en un entorno análogo. Por tanto, es importante mantener una solidaridad entre los ciudadanos de este mundo digital, y esta solidaridad se debe reflejar en la defensa de uno mismo, el respeto hacia uno mismo y el respeto hacia los demás, ¿no? Esta plataforma también ofrece algunas sugerencias para los educadores, los responsables políticos y otras personas sobre cómo cultivar e integrar el civismo digital, cómo desarrollar políticas públicas, y ahí pueden encontrar mejores prácticas respecto de cómo desarrollar estas políticas públicas de civismo digital en protección de la ciudadanía. Algunos resultados regionales y geográficos un poquito más específicos que resultan interesantes. Hay algunos cambios también en el entorno regional, digamos. Esta es la clasificación de los 10 primeros puestos. Algo interesante es que dentro de estos 10 primeros puestos solo tenemos un país de Latinoamérica, que es Chile, en el puesto 9 con un índice del 62%, ¿no? Siendo los Países Bajos con 52% el país que estaría llevando la delantera. Acá podemos ver un mapa que clasifica en 4 cuartiles cada uno de los países, un poquito para ver en qué estamos cada uno. Acá podemos ver el caso de Perú, por ejemplo, que dentro de los 6 países de Latinoamérica, estamos en el 4.º lugar, en empate con Argentina con un índice del 72, mientras que Chile está con un 62 y está en un puesto 9, nosotros estamos en un puesto 20. Y Colombia, que es el país que nos sigue, está con un 77 como índice de civilidad, con un rango de 22. En el mapa ven que los cuartiles están por colores, siendo el rojo el cuartil inferior, en el que desafortunadamente nos encontramos nosotros, ¿no? Entonces esto finalmente, más que preocuparse o desanimarse, es una llamada de atención para poder efectivamente tomar en serio este tipo de recomendaciones y seguir trabajando para ir mejorando este color, ¿no? Y en algún momento, ¿por qué no estar en el cuartil tercero, segundo o inclusive en el cuartil superior? Finalmente, esto es algo que tenemos que desarrollar todos, no depende solamente de las autoridades o solamente de los usuarios o solamente de los ciudadanos. Acá tenemos que involucrar
autoridades, educadores, padres de familia y obviamente también a los alumnos, estudiantes y ciudadanos de este mundo digital, ¿no? Un poquito más de los índices en general. Acá vemos que efectivamente está Perú, como mencionábamos antes, al costado de Argentina, Colombia un poco más atrás con un 77, pero dentro de los países del mundo en mejor condición, ya mencionábamos antes a Chile, a México o a Brasil, ¿no? Un dato también interesante es la percepción sobre la mejora, lo estancamiento o la situación de detrimento que pueda haber en la sensación de las personas respecto de esta encuesta, ¿no? Y acá vemos, por ejemplo, en el caso de Perú, que tenemos un 30% que siente que mejoró la situación del civismo digital durante la pandemia, mientras que un 28% piensa que empeoró. Y esto es interesante porque somos de los pocos países, si vemos esta gráfica, en que los que consideramos que mejoró el índice durante la pandemia son más que los que consideran que empeoró. En la países podemos mirar que efectivamente la situación es la contraria, ¿no? Si hablamos de América, en Brasil hay un 42% que considera que empeoró versus un 26%. En el caso de Chile, un 31% piensa que empeoró respecto de un 20%. Siento inclusive Chile uno de los países, digamos, en el primer grupo de países con mejor índice a nivel mundial. Argentina tiene la misma tendencia. Entonces, ahí creo que nosotros hacemos excepción conjuntamente con México y quizás también efectivamente Colombia. Colombia tiene un 35% que considera que mejoró versus un 22% que considera que empeoró. Esos números son interesantes, como les decía al inicio, porque desafortunadamente este contexto complejo nos ha dado una situación, un laboratorio, por llamarlo así, distinto al que normalmente hubiéramos tenido si no hubiéramos tenido esta sobreexposición. Con esto, quedo abierto a la audiencia, a seguir conversando de estos temas, a las preguntas que puedan tener y como les ofrecía al inicio de mi presentación, también a la posibilidad de poder compartirles ya el documento completo sobre los esenciales de seguridad. Ahí hay muchísimas recomendaciones efectivamente sobre cómo vivir de manera segura en línea, algunas encuestas inclusive para identificarnos directamente de qué tan buenos o malos ciudadanos digitales estamos siendo. Y nada, esperemos que lo disfruten, así como el reto de civilidad digital que está en el portal web que también les voy a alcanzar. Muchísimas gracias por su atención. Agradecemos al doctor Héctor Figari Costa por su valiosa exposición. También les queremos informar de que se va a remitir por correo electrónico el presente documento para su revisión y para la información de cada uno. Ahora les vamos a pedir por favor y de manera opcional si pudieran encender sus cámaras para que podamos tomar la fotografía oficial del evento y para ello les informamos que esta foto va a ser publicada en las redes sociales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Si nos pudieran por favor apoyar encendiendo sus cámaras de manera opcional. Gracias. Entonces, a la cuenta de 3, vamos a tomar la foto. Les doy la indicación. Gracias. Perfecto. Entonces, vamos. 1, 2, 3. Gracias. Ahora, como siguiente exposición, tenemos a la doctora Olga Escudero Vilches, directora de la Dirección de Fiscalización e Instrucción de la Dirección General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.
La doctora nos hablará sobre la protección de datos de niños, niñas y adolescentes en entornos digitales. Adelante, doctora. Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha? Sí, doctora, se escucha. Muy buenas tardes. En principio, agradecerles por su interés en este tema, dado que los centros educativos desempeñan un papel clave en el desarrollo y progreso de la sociedad. Tienen encomendado la función docente y orientadora de los alumnos, lo que exige el tratamiento de sus datos personales junto a otros colectivos como padres, tutores o profesores. Asimismo, es innegable los beneficios que aporta el Internet a los menores, ya que pone a su alcance información, herramientas y servicios online que facilitan su aprendizaje, completan sus opciones de ocio y les ayuda a mantener sus relaciones sociales. Es por eso que por este motivo es que mi exposición en esta ocasión va a estar dividida en dos partes. La primera, referida al tratamiento de los datos personales realizado por los centros educativos, y la segunda parte, sobre los riesgos a los que podrían estar expuestos los menores en su interacción en las redes sociales, así como consejos y recomendaciones para promover entre los menores el uso responsable del Internet y de las redes sociales, ¿no? Es por eso que esta tarde la autoridad, consciente de la importancia de estos temas y en el ejercicio de sus competencias, está realizando esta charla con un espíritu preventivo, de impulso y de fomento a la protección de los datos personales. Primero, para entrar en este tema, tenemos que ser conscientes de qué es un dato personal. Un dato personal es toda información que identifica o hace identificable a una persona. El nombre, el apellido, el número del DNI, son datos personales, ¿no? El número del teléfono, la dirección, la edad, ¿no? Y una vez que la persona está identificada, cualquier información sobre ella, como sus gustos, es un dato personal. También hay una categoría de datos que la Ley de Protección de Datos lo denomina datos sensibles, ¿no? Y estos datos tienen que tener una especial protección porque revelan parte de una persona, la identifican y también revelan algunos estados que pueden producir discriminación, ¿no? Entre estos datos sensibles tenemos los datos biométricos, como es la huella digital. También tenemos las creencias religiosas, la afiliación política, la orientación sexual. Son datos sensibles y que deben estar tratados y deben ser tratados y utilizados con una especial protección. Otro de datos considerados también sensibles son los datos de salud, ¿no? Los datos de salud que incluyen también la discapacidad y la información genética. Todos estos datos, de alguna manera, especialmente en los datos sensibles, pueden ser recopilados en algunos casos por los centros educativos, ¿no? Como son los datos de salud para, por ejemplo, conocer la discapacidad que pueda tener un menor en las clases, ¿no? En ese sentido,
es importante que desde el momento de la recopilación de los datos, desde el momento en que se solicita un dato para solicitar una vacante en el centro educativo, y luego para la fase de matrícula, para la gestión de un expediente académico, para cualquier otro servicio, se solicitan datos personales. Y siempre que se soliciten estos datos personales, hay que tener en cuenta principios que señala la ley, ¿no? Uno de ellos es el principio del consentimiento, por el cual los datos personales solo pueden ser objeto de tratamiento con consentimiento de su titular, salvo que exista una ley que lo autorice. El consentimiento para el tratamiento de datos necesita de ciertas características, como una de ellas es que sea libre, es decir, que la persona pueda decidir si entrega o no su consentimiento. Tiene que ser expreso, es decir, tiene que existir un acto afirmativo y claro que indique que la persona otorgó su consentimiento. Tiene que ser previo, es decir, debe ser solicitado antes del uso de los datos, ¿no? Y también debe ser informado. En el caso de los datos sensibles, el consentimiento además tiene que darse por escrito. Pero no siempre el tratamiento de los datos va a estar legitimado por el consentimiento. Por ejemplo, en el caso de los centros educativos, no necesitan el consentimiento para tratar los datos personales de los alumnos para finalidades necesarias para la prestación del servicio educativo, ¿no? Y así como ello, hay otras condiciones y otras situaciones que señala la ley en las que no se requiere del consentimiento, como para tratar, en el caso de la salud de la persona, o también las entidades públicas para la ejecución de sus funciones. Y así hay algunas otras situaciones. En este caso, es importante que no siempre se va a requerir el consentimiento para tratar los datos de los alumnos para las finalidades de la prestación del servicio educativo, pero sí hay que tener en cuenta que siempre se les debe de informar, ¿no? Siempre se debe de informar al momento de la recopilación de los datos, al momento en que un alumno va a matricularse. Si bien no se requiere el consentimiento, se le debe informar la finalidad para la que se van a utilizar sus datos, que en este caso solamente deben ser usados para las finalidades de la prestación del servicio educativo. También tienen que informarles, ¿no?, si es que van a transferir esos datos, cuáles son los derechos que tienen y quién es el responsable del tratamiento. Esos son básicamente, y más adelante voy a desarrollar un poco más este derecho de información. En otros casos se va a requerir el consentimiento, ¿no? La ley señala que los menores de 14 años solo no pueden dar su consentimiento, sino que para ello tienen que hacerlo los padres o los tutores. Y los mayores de 14 años pueden brindar su consentimiento para actividades propias de su edad. Hay algunas formas de solicitar el consentimiento, pero en el caso de los menores no se puede pedir el consentimiento ofreciéndoles algún tipo de regalo. Entonces, hay que tener en claro que el uso de los datos de los alumnos para finalidades distintas, legítimas, es decir, el centro educativo también puede usar los datos de los alumnos para otras finalidades legítimas, ¿no? Como puede ser la difusión de imágenes de actividades en el sitio web o dar a conocer la oferta académica, ofrecer servicios deportivos, finalidades para las que necesitan del consentimiento, ¿no?, para usar estos datos personales. Respecto a la publicación en la web, sabemos que las webs de los centros educativos contienen información siempre referida a las características, a la organización del centro, a las materias que se imparten, las actividades, los servicios que ofrecen.
Y muchas veces, para ofrecer estos servicios, se publican en la web imágenes de los alumnos en actividades escolares, imágenes de los profesores. Y en ese sentido, es importante que tengan en cuenta que para realizar este tratamiento de datos, se necesita del consentimiento, ¿no? Porque hay que distinguir dos supuestos. Si es una web que va a publicar todos estos datos o a difundir estos datos en abierto al que puede acceder cualquier persona, entonces va a necesitar del consentimiento. Si la información de esta web es un intranet que está restringida únicamente para los alumnos, para los padres de familia y para los profesores, en este caso podría hacerse la difusión de los datos, ¿no? Y en el caso de que se coloquen datos de los profesores, por ejemplo, hay que tener en cuenta que no sean correos personales, sino utilizar siempre los correos institucionales del centro educativo. Asimismo, dado que las TIC son herramientas fundamentales para la gestión y el aprendizaje de los alumnos, los centros educativos, al utilizar ciertas aplicaciones, tienen que verificar que estas aplicaciones cuenten con una política de privacidad y las condiciones del uso, ¿no? Debiendo dejar de utilizar aquellas que no ofrecen esta información, ¿no? Asimismo, se recomienda que las comunicaciones entre los docentes y los alumnos solo sean en el ámbito educativo, ¿no? A través de canales establecidos por la institución educativa, por lo que la utilización de mensajería instantánea o redes sociales entre los profesores y alumnos debe evitarse, ¿no? En el caso de las comunicaciones entre los profesores y los padres de familia, se podrían usar grupos, ¿no?, de mensajería, pero siempre es preferible que estos grupos sean gestionados por el padre de familia, ¿no? Y que a partir de aquí se incorpore al profesor, ¿no? Esas son las recomendaciones que se pueden dar respecto al uso de los datos a través de estas comunicaciones de mensajería instantánea. Asimismo, la ley señala otro principio que es el principio de la finalidad, ¿no? Los datos que se vayan a solicitar, que se vayan a recoger, deben ser recogidos para una finalidad determinada, para una finalidad que se va a determinar en el momento de la recopilación, al momento en que se informe, se debe de indicar para qué se están recogiendo esos datos personales, ¿no? ¿Y por qué? Porque estos datos no pueden ser utilizados para otra finalidad distinta a la establecida en ese momento, ¿no? Otro de los principios que también indica la ley es el principio de proporcionalidad. Es decir, que los datos, el tratamiento de los datos debe ser adecuado, deben recopilarse, recogerse datos que sean estrictamente necesarios para cumplir con la finalidad, ¿no? No se puede tratar más datos personales que los estrictamente necesarios para la finalidad perseguida. ¿Y por qué lo decimos? Porque hay que definir cuál es la finalidad. Al momento que un niño o un padre de familia se acerca a un centro educativo para postular a una vacante, se le van a pedir datos personales, tanto del niño como de la familia. Pero hay que hacer una evaluación, qué datos son necesarios para evaluar esa postulación, ¿no? Porque ya hemos tenido casos en que hemos observado en que un centro educativo recopila datos, por ejemplo, sensibles referidos a la religión, a las creencias religiosas, o también a si los padres están casados y les piden partidas de matrimonios. Entonces, hay que evaluar qué datos son estrictamente necesarios para evaluar la postulación de un niño al colegio, ¿no? Entonces, eso es muy importante tenerlo claro al momento de solicitar los datos personales.
También es importante que una vez que se solicitan estos datos, estos deben ser almacenados bajo medidas de seguridad que eviten que estos datos puedan ser accedidos por personas no autorizadas. Incluso dentro del centro educativo pueden haber datos en los que no necesariamente cualquiera de las personas que trabaja en el centro educativo deba acceder, ¿no? Entonces, para ello hay que tener medidas de seguridad en los ambientes en los que se procesa esta información. Asimismo, la ley señala derechos, los derechos que tenemos todos como titulares de datos personales, ¿no? Uno de ellos es el derecho a que me informen antes de usar mis datos, ¿no? Todos tenemos derecho a saber quién va a realizar el tratamiento de los datos. Por eso, al momento de la recopilación es importante entregar una política de privacidad que explique quién es el responsable. En este caso, el centro educativo, asimismo señalar cómo es que se van a utilizar estos datos, ¿no? La finalidad, si es que se van a transferir a otras entidades, quiénes van a ser esos destinatarios, para qué, como les decía, la finalidad del tratamiento, cuánto tiempo van a estar conservándose esos datos personales, informar a la persona el carácter obligatorio o facultativo a responder a algún tipo de cuestionario, las consecuencias de entregar sus datos personales y también la negativa de hacerlo, así como informarles los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que tienen para ejercer respecto a sus datos personales. Para cumplir con este deber de informar, la Autoridad Nacional de Protección de Datos ha elaborado una guía que se encuentra publicada en la página web, en la cual explica y detalla cada uno de los puntos que deben ser informados al momento de solicitar los datos personales. Esta información igualmente se tiene que entregar en los centros educativos, incluso si es que no se necesita el consentimiento. Así no se necesita el consentimiento, la persona que entrega datos siempre tiene el derecho a estar informado de qué es lo que se va a hacer con su información. Otra de las formas también de tratamiento de datos es a través de las cámaras de videovigilancia. En este caso, la forma de informar es a través de un cartel. Pero este primer cartel no es la forma adecuada de informar, ¿no? Ya para eso también la autoridad ha preparado una guía en la que existe un formato de cartel que es este gris, que se debe colocar en las áreas que están siendo grabadas, ¿no? En este cartel se debe informar quién es el responsable del tratamiento, quién es el titular del banco de datos, ¿no? A donde las personas que son captadas su imagen pueden ejercitar los derechos que menciona la ley. Y otra más información que también debe tener el centro educativo a disposición de las personas que lo soliciten. Dentro de los derechos que tenemos como titulares de los datos personales está el derecho de acceso. Todas las personas podemos solicitar a las entidades, tanto públicas o privadas, que nos informen respecto a nuestros datos personales, qué tipos de datos tienen, cuál es la finalidad, cómo los han obtenido, si es que los han transferido a otras entidades. Eso, tenemos ese derecho de solicitar esa información y aquellas entidades que hacen el tratamiento de los datos, como en el caso de un centro educativo, tiene la obligación de responder a este ejercicio.
También tenemos el derecho de rectificar nuestros datos cuando son inexactos o son erróneos. Igualmente a solicitar su cancelación cuando estos ya han dejado de ser necesarios o pertinentes, o porque ya hemos revocado nuestro consentimiento para su tratamiento. Asimismo, tenemos el derecho a oponernos al tratamiento cuando tenemos una situación personal concreta que justifique esta oposición porque consideramos que quizás está afectando nuestro derecho la difusión de ciertos datos personales. Ahora voy a pasar al segundo punto de esta charla referida a los riesgos del uso inadecuado de datos personales en Internet, ¿no? Aquí es importante mencionar que los beneficios que Internet aporta a los menores son indudables, ¿no? Una red social es un servicio en línea donde cada usuario tiene un perfil con sus datos personales que le permite comunicarse, compartir información con otras personas y esto puede ser de forma pública o restringida a un grupo de contactos, ¿no? Podríamos decir que las redes sociales, los menores las usan para todo, ¿no? Son poderosas herramientas de comunicación, muchas veces están en sus teléfonos celulares, los cuales los acompañan en todo momento, ¿no? Con ellos interactúan con sus amigos, refuerzan lazos en grupo, es decir, son importantes, pero asimismo son un espacio de comunicación complejo, donde pueden surgir problemas y situaciones de peligro para un menor, ¿no? Por eso, aprender cuáles son estos riesgos es el primer paso para garantizar la protección de los menores en el uso de estas redes sociales, ¿no? Los menores tienen que moderar la información que publican, ¿no? Respetar su propia intimidad y la de los demás, ¿no? Y también proteger estos riesgos, ¿no? Porque tienen que ser conscientes que al utilizar y al entregar sus datos de manera inadecuada, están expuestos, por ejemplo, al grooming, que es una práctica ya delictiva, ¿no? En lo que los adultos se hacen pasar por menores para ganarse la confianza de niñas, niños y adolescentes, ¿no? Y de esta manera pueden obtener algún beneficio sexual, ¿no? Hay consejos que desde la autoridad siempre estamos impartiendo para prevenir el grooming y es utilizar contraseñas seguras. No compartir estas contraseñas. Siempre configurar la privacidad. Hay que siempre verificar las redes sociales de nuestros hijos, ¿no? Que configuren la privacidad, aconsejarlos de que no acepten como amigos a personas que no conocen, que eviten publicar información personal y que eviten aceptar a personas, como les decía, desconocidas. Como padres, podemos instalar el control parental en los dispositivos de nuestros hijos menores. Otra también de los consejos importantes, y esto es para todos, menores, adultos, es elegir una contraseña segura. Eso es importantísimo. Y es lo fundamental. Si alguien de nosotros sale de su casa, deja la puerta abierta, deja la llave en la vereda de su casa, no, porque puedes poner a que alguien ingrese a su hogar y le pueda robar sus pertenencias. Igual sucede en nuestros dispositivos, en nuestros aplicativos, ¿no? Debemos tener una llave segura que no permita que ingresen a nuestra información, porque hoy en día en nuestros celulares tenemos toda nuestra información, tenemos nuestras cuentas, tenemos nuestras fotos, tenemos
toda nuestra información personal contenida en este dispositivo. Por eso las contraseñas que debemos usar tienen que ser contraseñas robustas, no contraseñas que sean rápidamente identificables, ¿no? Como el número de nuestro DNI, el año de nacimiento, el 1, 2, 3, 4, 5. Esas contraseñas no debemos utilizarlas. Asimismo, no debemos compartir las contraseñas. Deben ser guardadas con secreto. Hay que utilizar contraseñas robustas, fuertes, y no utilizar las mismas contraseñas para todas las cuentas que tenemos, ¿no? Y hay que siempre gestionar estas contraseñas y cambiarlas constantemente para evitar que puedan ser conocidas por personas inescrupulosas que puedan utilizarlas en contra nuestra. Otro de los riesgos de Internet es el ciberacoso, ciberbullying, ¿no? El acoso escolar, ¿no? Que puede producirse en el entorno digital a través de comentarios, publicaciones negativas, humillantes hacia una persona. Por eso hay que concientizar a los menores en que dar me gusta, compartir estas burlas o simplemente no denunciarlas es convertirse en cómplices de este tratamiento inadecuado. Hay algunos consejos que desde la autoridad damos, como es que no faciliten los datos personales, siempre que reciba un menor el acoso, es necesario que lo converse, siempre hay que estar supervisando, acompañando y orientando a los menores para conversar sobre estos temas. Y que si es que tienen este tipo si es que se sienten amenazados por este tipo de tratamiento, primeramente que traten de guardar pruebas al respecto, ¿no? Que tomen pantallazos de lo que están recibiendo, lo conversen con un adulto, y especialmente que sean conscientes en no compartir esta información, ¿no? Porque al compartir esta información, como les decía, también se convierten en cómplices de este acoso, ¿no? Otro es compartir imágenes íntimas, ¿no? Concientizarlos a que no se deben compartir este tipo de imágenes, que si las recibe, las borren, ¿no? Y que las denuncien. Es importante denunciar este tipo de tratamientos de datos que están contrarios, que son contrarios al derecho de todas las personas a su intimidad personal, ¿no? Bueno, también tenemos consejos para identificar páginas web, ¿no? Hay que ser cuidadosos cuando ingresamos a hacer compras en un sitio web. Si un sitio web tiene muchas ventanas o puntos de exclamación, es probable que sean fraudulentas. Siempre hay que verificar que la página web tenga ese candado. Hay que verificar las políticas de privacidad. Si en un sitio web no se indica quién es el responsable del tratamiento de los datos, pues es mejor no seguir navegando en ese sitio web y mucho menos hacer compras, ¿no? Entonces, esas recomendaciones hay que tenerlas siempre presentes para interactuar en el Internet. Bueno, el acoso, el ciberbullying puede producir daños irreparables, ¿no? En los menores. Tenemos noticias, muchas noticias en las cuales este acoso escolar que se traslada a las redes sociales afecta muchísimo a nuestros menores. Por eso es importante crear en nuestros niños conciencia. Conciencia de que cada publicación, ya sea una imagen, un video o un comentario, genera un impacto en las personas que lo ven. Y por ello es importante
que construyan una imagen pública, los menores, que deben cuidar hacia futuro. Deben publicar con responsabilidad, respetándose a sí mismos y a los demás. Esa es la clave para crear una buena identidad digital. Finalmente, decirles que la supervisión, acompañamiento y orientación de los padres y profesores es esencial para promover entre los menores el uso seguro y responsable de Internet. Esa es la parte más importante, concientizar a los menores en que tienen que ser responsables de lo que suben y de lo que publican en sus redes sociales. Desde la autoridad estamos comprometidos en fomentar una cultura de protección de datos personales y esa es la intención de esta charla y de este concurso, que los niños, los profesores se sensibilicen con este tema tan importante y tan necesario que es protegernos y proteger a nuestro entorno siendo conscientes de un uso adecuado del Internet. Muchas gracias. Queremos agradecer la participación valiosa de la doctora Olga Escudero. Antes de seguir con la siguiente exposición, les recordamos que en el chat del evento se ha consignado el enlace para que puedan registrar su asistencia. Ahora es el turno de la doctora Ángela Yauri Morillo, especialista de la Dirección de Protección de Datos Personales, quien realizará la presentación del segundo concurso de dibujo e historietas Yo cuido mis datos personales. Adelante, doctora Ángela. Disculpa, Ángela, no se te escucha, no hay audio. Perdón. Bueno, voy a empezar. Les quería hablar sobre el segundo concurso de dibujo e historietas, Yo cuido mis datos personales. Este concurso tiene como objetivo promover y fortalecer una cultura de protección de datos personales en niños, niñas y adolescentes de los colegios públicos y privados de Lima Metropolitana y Callao. La finalidad es que puedan tomar conciencia sobre los riesgos de publicar los datos personales en redes sociales. Las categorías son dos. La categoría de dibujo está dirigida a alumnos de sexto de primaria a segundo de secundaria. La categoría historieta de tercero a quinto de secundaria. Los temas son tres. Se debe escoger uno de ellos. El primero es los peligros y riesgos del mal uso de los datos personales en redes sociales. Segundo, las recomendaciones para un buen uso de los datos personales en redes sociales. Y tercero, cómo puedo cuidar mis datos personales en redes sociales. ¿Cuáles son los premios? El primer puesto se lleva un trofeo para la institución educativa, una beca para un curso virtual en la Escuela de Arte y Creatividad Corriente Alterna. En el caso de la categoría dibujo, el ganador se lleva un curso de dibujo estilo manga, y en el caso de la categoría historietas, el curso se llama ilustración y cómic. Asimismo, también el ganador se llevaría, en cada categoría obviamente, se llevaría una beca para un taller de serigrafía artística dirigida por Elliot Tupac. En el caso del segundo puesto, se lleva un diploma para la institución educativa y una beca para el taller de serigrafía artística dirigido por Elliot Tupac. El tercer puesto, un diploma para la institución educativa, y en el caso del primer al quinto puesto, todos se llevan un diploma para el estudiante
una mochila minifan llena de útiles de arte y finalmente todos los trabajos, es decir, por cada categoría, los 5 finalistas por cada categoría, estos trabajos van a ser expuestos en el Museo de Arte Contemporáneo de Lima, que va a ser desde el 9 de enero al 26 de febrero. En cuanto al cronograma, ya nos encontramos cerca de la fecha de cierre. El día 4 de noviembre es la fecha límite de presentación de los trabajos. No deben olvidar que junto a los trabajos deben adjuntar la ficha de inscripción. Y asimismo que con el apoyo de los profesores, directores de las instituciones educativas, ellos van a ser los encargados de recopilar los trabajos y presentarlos en la mesa de partes virtual del Ministerio, perdón, en la mesa de partes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que se ubica en la calle Cipión Yona 350 Miraflores. Posteriormente, la publicación de los finalistas se va a realizar el día 18 de noviembre en nuestra página web. Son 5 finalistas por cada categoría y finalmente el 23 de noviembre se va a llevar a cabo la ceremonia de premiación por cada categoría. Y bueno, y para terminar, les quería mostrar los trabajos ganadores en la categoría dibujo e historieta del primer concurso que tuvo la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. En el caso de la categoría historieta, lo ganó el estudiante del Colegio Julio Cetello de Ate Vitarte. En el caso de la categoría dibujo, lo ganó un estudiante del Colegio Jorge Chávez de Surco. Y bueno, finalmente, comentarles que en caso tengan alguna consulta sobre el concurso, pueden escribirnos a concurso@protegetusdatos@minjus.gov.pe. Y bueno, esperamos contar con el apoyo de todos ustedes con la difusión de este concurso. Muchas gracias. Agradecemos la participación de la doctora Ángela Yauri. Y bueno, para finalizar, luego de estas importantes exposiciones, agradecemos la participación de nuestros expositores, así como la asistencia de todas las personas que se encuentran presentes. Recordemos que estamos colaborando a la difusión y mejor entendimiento de lo que es la protección de datos personales de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico hoy en día. Hasta otra oportunidad y nuevamente gracias por su asistencia.